Sócrates tomó del templo de Apolo en Delfos este famoso lema, «Conócete a ti mismo». Hoy comenzamos a hablar de este gran filósofo griego. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Queridísima familia de Radio María, esperamos que hayáis pasado un precioso día de la Virgen de Lourdes. Bueno, todavía nos queda algún tiempo de este día, Jornada Mundial de los Enfermos, en este día, en este recuerdo de la Virgen Santísima, que aquella niña enfermiza pues la eligió como cauce de transmisión de ese mensaje de amor, de misericordia, de llamada a la conversión y de decirle: yo soy la Inmaculada Concepción. Pues sí, en este día seguimos hablando de otra enfermedad, la enfermedad del alma, la enfermedad de la moral, cuando uno se hace el centro de su vida, y de eso hablábamos el día anterior, los días anteriores, esos sofistas que todo les parecía relativo, y frente a ellos ese beato, ese hombre, ese humilde campesino que fue fiel a Cristo, a su conciencia, aunque eso le costara ser guillotinado por el régimen nazi y ser apoyado por su mujer, que asistió junto a sus hijas a la beatificación de su marido. Pero en la preparación de lo que es el cristianismo también Dios ha ido iluminando a muchas personas, y entre ellas a grandes hombres buscadores de la verdad, y es lo que estamos viendo en este ciclo de los filósofos griegos. Y hoy llegamos a uno muy grande, a Sócrates. De él vamos a hablar con la colaboración de nuestra compañera desde allí, desde Murcia, de Cintia García Egea, y cositas que os iremos contando. Pero aquí tengo de nuevo mis dos palomas mensajeras, el Palomar, que nos van a traer cosas súper interesantes. Empezamos por Paloma Niño. Paloma, bienvenida en este Día de la Virgen de Lourdes. Un saludo, padre Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes en este día además tan bonito. Felicitamos a todas las oyentes que tengan ese nombre de Lourdes. No faltaría más. Bueno, y entre ellos y ellas oyentes, algún mensajito en redes o en correo, ¿verdad? Sí, pues hemos rescatado algunos de redes, por ejemplo el de Conchi Sánchez García, que decía: padre Luis Fernando, le escucho todas las noches de los miércoles. Me gusta mucho y aprendo también. Hoy también le escucharé. Que Dios y nuestra Madre le bendigan. Margarita Nieves de Patiño decía un poco lo mismo, que le gusta mucho el programa del padre Luis Fernando de Prada, El hombre de hoy y Dios. De todos nosotros. Que Dios les bendiga siempre. María José Velasco Maldonado también decía que por motivos personales se había conectado a la radio esa noche del miércoles pasado y que había estado unida a Radio María escuchando el programa, y da las gracias por todo y por todo lo que ofrecemos en él. Y luego hemos rescatado dos correos. El primero, el de una oyente llamada Esther, que dice que ayer, o sea, se refiere al programa del miércoles pasado, escuchó el programa del hombre de hoy y Dios por primera vez y me entusiasmó, dice. Enhorabuena. Y además pues decía que habíamos citado un artículo del ABC, El ocaso del hombre y el reto de la fe, del Papa Benedicto XVI, que quería leerlo detenidamente y pues no lo encontraba y nos preguntaba cómo podía conseguirlo. Es un artículo que seguiremos hablando de él en el día de hoy. Y nos falta un correo más, que es el de Vicente Miguel Collado, que es otro oyente que dice que antiguamente escribía mucho al programa, lo escuchaba, pero por motivos personales difíciles tuvo que dejar un poco de escuchar la radio y se había olvidado, ¿no? Pero una señora, y saliendo de la iglesia, dice que le entregó un folleto de Radio María con la programación y de nuevo se volvió a enganchar, volvió a escuchar este programa cuando menos lo esperaba, de esas cosas que dice que suceden, y además pues se ha animado a escribir también un correo. Dice: me alegro de que siga bien y haciendo un programa tan ameno y tratando temas tan interesantes. Un saludo a todo el equipo. Es Vicente, ¿verdad? Vicente Miguel Collado. Pues sí, me acuerdo de ti, Vicente. Muchísimas gracias por esta reconexión al cabo de los años. Aquí seguimos semana tras semana en esta edición 585, que se dice pronto. Bueno, Paloma Niño, nos traes, así como hablaremos de un filósofo griego del siglo V, más o menos, V-IV antes de Cristo, tú nos traes uno de ahora mismo, ¿no? Pues sí, vamos a hablar del filósofo Eduard Fesser y vamos a ver que tiene un camino muy interesante. De hecho, él tiene un blog titulado Camino desde el ateísmo, y es que pues cuenta un poquito cómo desde la filosofía pues empieza un camino en el que finalmente termina en la existencia de Dios, en el teísmo. Estupendo. Y bueno, si Sócrates tenía ese lema de conócete a ti mismo, en el cristianismo hay un matiz muy interesante, y es
conocer a Dios y desde Dios conocernos a nosotros mismos. Santa Teresa habla de ello y nos trae una canción que va por ahí, ¿verdad? Sí, precisamente se titula Conocerte a ti, para conocerme a mí, y es del grupo Geset, que ya hemos traído también otras canciones. Bueno, pues estábamos viendo cómo el relativismo, sea de los sofistas o sea de nuestro mundo, lo veíamos en relación a aquel mártir austriaco. Bueno, sí da igual que digas esto o lo otro, bueno, tú juras una cosa por fuera, luego piensas otra por dentro. Pues hay la gente de conciencia, sea antes del cristianismo como Sócrates, sea ahora, pues dice, no, eso no puede ser. Y eso tiene unas consecuencias tremendas que incluso afectan a la vida humana. Y lo vemos especialmente en nuestro mundo terriblemente generalizado con el aborto. Y de eso trata la película que vamos a empezar a comentar en este programa con Paloma Méndez. Hola, Palomita. Un saludo, un placer, como siempre, estar aquí. Pues sí, vamos a hablar de la película Unplanned, que significa algo como no planificado. Es la historia real de Abby Johnson, una mujer estadounidense que trabajó para una de las organizaciones más fuertes a nivel mundial de práctica de abortos, que es Planned Parenthood. Y bueno, esta película narra su proceso desde que se encuentra con esa organización, a través de su vida, tanto sus propios abortos como la experiencia de abortos ajenos, su trabajo en esas clínicas y bueno, y al final pues su encuentro con la verdad, ¿no? Con esa objetividad que comentábamos antes y que veremos en este programa. Estupendo. Pues nada, con esto y con una canción de esa película, de su banda sonora, vamos a iniciar este programa que promete ser también apasionante, desde Sócrates hasta nuestro mundo de hoy, hasta la plaga terrible del aborto y entre medias muchas cositas que vamos a ir tocando. Vamos adelante, navegando a través de nuestro corazón, ojalá llegando a Dios. En ese artículo que escribía el entonces cardenal Ratzinger en marzo-abril de 1988 en distintos periódicos del mundo, en España en ABC, un artículo interesantísimo, pues hablaba de la moral, del relativismo, de la extensión de la droga, del terrorismo, y solo nos habíamos fijado en el final en relación con la historia de aquel mártir austriaco del que hablábamos en el programa pasado. Y traía a colación Joseph Ratzinger esta famosa frase del poeta latino Juvenal: considera como la peor injuria preferir la propia supervivencia al sentido del honor y por querer sobrevivir perder los motivos de vivir. Y comentando esta frase de Juvenal, señalaba Ratzinger que hay valores por los que vale la pena dar la vida, pero una vida adquirida por medio de la traición de esos valores está fundada en la traición de los motivos del vivir y por consiguiente es una vida íntimamente destruida. Dicho de otra forma, donde no hay algo por lo que valga la pena morir, tampoco vale la pena vivir, pues la vida ha perdido su razón de ser. Pues bien, esto que lo veíamos aplicado a ese mártir austriaco, hombre sencillo, pero que una vez convertido a la fe puso al Señor por encima de todo y vio que valía la pena dar la vida, pues a su manera, en el paganismo, pero en un hombre de recta conciencia, como fue Sócrates, también se vivió. Él pudo haber escapado, y a eso le animaban sus amigos de una injusta condena a muerte, pero no lo quiso hacer. Él le parecía que tenía que dar ejemplo, y era un hombre fiel a la verdad que iba buscando, fiel a su conciencia. Por eso vemos en él un anticipo de algo que señalaba también Ratzinger, citando al famoso literato inglés, también converso por cierto, C.S. Lewis, que hizo un estudio de distintas culturas y decía que a pesar de las diferencias morales que hay entre las diversas culturas del mundo, de Oriente, de Occidente, etc., uno ve que hay una serie de principios básicos muy comunes, muy comunes. Yo añado a esto que se ha hecho un estudio mucho más a fondo desde la psicología norteamericana, que se llama la psicología positiva,
en concreto un autor que se llama Seligman, con otros colaboradores suyos. Pero bueno, no sabéis la de códigos éticos que han estudiado, ahora lo digo de memoria, pero no sé si 200 o más, de todos los tipos y condiciones, desde la Biblia, por supuesto, hasta el mundo oriental, musulmán, otro tipo de éticas, de muchos. Bueno, pues les pasa algo parecido. Al final ven que hay una serie de virtudes que salen en todos esos sistemas. ¿Y sabéis cuáles son al final? Pues son las virtudes cardinales, las que entran dentro de ellas, incluso con otras palabras, lo que para nosotros sería el equivalente a la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué concluía de todo esto Joseph Ratzinger? Que a pesar de ese relativismo de los sofistas, en el fondo, cuando el hombre busca la verdad y no simplemente su propio interés inmediato, descubre que hay valores objetivos, descubre que hay realidades que si vas contra ellas, antes o después la conciencia te dice aquí hay algo que no está bien. Y eso es lo que le pasó a Sócrates. Creo que es muy interesante ese análisis de esa voz que oía Sócrates. Él decía, tengo un daimon, una voz interior, un demonio no en el sentido negativo nuestro, sino alguien, un genio como que le hablaba. Pero volvamos al final del artículo de Joseph Ratzinger, donde relacionaba esa ética, digamos, común de la humanidad con el cristianismo. Decía así, el hombre tiene necesidad de la trascendencia. La sola inmanencia es demasiado poco para él, pues ha sido creado para algo más grande. La negación del más allá condujo inicialmente a una exaltación apasionada de la vida, a la afirmación de esta por encima de todo. En esta vida se debía alcanzar todo, puesto que no existía otra vida. De este modo, el anhelo de vivir y el deseo de todo tipo de satisfacción fueron llevados hasta el extremo. Pero de ello, bien pronto se ha derivado una increíble desvalorización de la vida, la cual ya no está recubierta con el sello de la sacralidad. En efecto, se la destruye si no gusta. De la decisión de fondo de negar la responsabilidad eterna y la perpetua esperanza se deriva la tríada siniestra del aborto, la eutanasia y el suicidio. El anhelo de vivir se convierte improvisadamente en la náusea de la vida y en la banalización de sus satisfacciones. También aquí la consecuencia es la destrucción del hombre. Pues así terminaba con una frasecita más después que ahora dejamos este artículo que se publicó en 1988 del cardenal Joseph Ratzinger titulado El ocaso del hombre y el reto de la fe. Aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, edición 585, ni más ni menos, con Paloma Niño, Paloma Méndez y quien nos habla, Padre Luis Fernando de Prada, y asombrándonos siempre de cómo a lo largo de la historia coinciden las cosas de fondo, no somos tan distintos. Había personas fieles a su conciencia como Sócrates o como Franz Jagerstatter, del que hablábamos en el programa anterior. Había filósofos que creían que se podía encontrar la verdad y los sofistas que decían que no. Y también hoy día ocurre ese relativismo y subjetivismo, pero también hay quienes buscan la verdad y la encuentran. Hay quien es fiel a su conciencia hasta el martirio y quien en cambio está dispuesto a matar a quien haga falta con tal de simplemente seguir adelante con su vida más o menos libertina. Bueno, pues en ese mundo griego, en el seno del movimiento de los sofistas, del que hablábamos la semana pasada, surgió una figura que al principio parecía que era uno de ellos, por su manera de actuar en medio de la gente, por la calle, con una diferencia importantísima. Ya veíamos que aquellos cobraban por enseñar. Sócrates nunca lo hizo, no. Él lo hacía por una vocación educativa, le gustaba reunir a jóvenes, pero no solo a ellos, a cualquier persona, ayudarles a pensar. Es uno de los grandes educadores de la humanidad. Es curioso
porque de él directamente no tenemos nada escrito. Como dice un historiador de la filosofía, no escribió nada, pero lo vivió todo. Conocemos su pensamiento a través de sus discípulos, muy especialmente de Platón, lo cual, por otro lado, ocurre que no siempre es claro distinguir lo que es de Platón y lo que es de Sócrates, pero bueno, eso nos interesa poco, nos importa no es de quién dijo algo, sino lo que dijo. Y es esta línea ya seria, muy seria, es la edad de oro de la filosofía griega, de Sócrates, Platón, Aristóteles y luego las escuelas posteriores, porque tuvo un núcleo de discípulos entusiastas, sin duda el más famoso Platón, pero también Alcibíades, Jenofonte. Bueno, un gran hombre y un hombre que se fue ganando enemigos porque decía la verdad y porque, bueno, pues no caía bien a los políticos, como pasa hoy día tantas veces, y al final pues fue condenado a muerte. Le invitaban a huir y dijo que no. En el discurso de las leyes explica su decisión de no huir. Él muere en defensa de las leyes, del orden político y religioso de Atenas. Si huyendo diera público testimonio de desobediencia al tribunal de Atenas, se haría merecedor de la sentencia dictada. Y él no quería aparecer como un enemigo de las leyes. Da su vida por defender a estas contra sus verdaderos enemigos. Bien aquellos que con su pereza mental las convierten en rutina y decadencia, o bien aquellos que él consideraba pues unos impíos que prescinden de todo fundamento moral y religioso, los sofistas. Y así Sócrates fue perseguido, encarcelado y hubo de ingerir la cicuta con una inalterable firmeza de carácter. Se recogen estas palabras suyas finales: compatriotas, vosotros me sois estimables, pero antes que a vosotros debo obedecer a Dios, y mientras me queden alientos y fuerzas no cesaré de inquirir la verdad y de amonestaros y abriros los ojos y de hablar a vuestras conciencias en mi forma acostumbrada. Como tú, querido, tú, ciudadano de la ciudad más grande y más culta, no te avergüences de ocuparte en llenar lo más posible tu bolsa y de ambicionar fama y honores, mientras que nada se te da del juicio moral, de la verdad y de la mejora de tu alma. Bueno, pues vamos a seguir conociendo y entrando, dedicaremos algún programa más a Sócrates, pero ahora lo hacemos con la ayuda de nuestra queridísima compañera Cintia García Egea. Querido Padre Luis Fernando, compañeros oyentes de Radio María, un cariñosísimo saludo. Seguimos en Grecia, concretamente en Atenas, y hoy les hablaré de un hombre sin libros, porque él no escribió nada y sin embargo es un personaje literario universal. Se trata de Sócrates, el sabio filósofo que dio el punto de giro a la cultura occidental. Sócrates nace en Atenas en torno al año 469 a.C. y no abandona nunca su ciudad, algo que no era habitual en aquel tiempo. Los filósofos eran itinerantes, viajaban, fundaban sus escuelas, pero a él se le podía encontrar en las calles y en los mercados, incluso en el gimnasio, hablando con ciudadanos de toda clase social. Su padre, Sofronisco, era escultor o cantero y su madre, Fenareta, era comadrona, algo a considerar. Él mismo se considerará una especie de artesano como su padre, que ayudaba a otros a dar a luz, como su madre, la verdad que llevaban dentro. Las fuentes históricas coinciden en que Sócrates era físicamente poco agraciado, nada que ver con los modelos griegos. Bajito de estatura, robusto, con nariz chata, ojos saltones, algo desaliñado. Por obligación tuvo que asistir en varias guerras, donde fue reconocido por su valentía y templanza. Estuvo casado con Jantipa, que aparece descrita como una mujer fuerte y temperamental, y tuvo al menos 3 hijos. Un día, un amigo suyo le preguntó al oráculo de Delfos si había alguien más sabio que Sócrates. La respuesta fue: nadie es más sabio. Pero entonces Sócrates quedó desconcertado. Él sabía que no sabía, y ahí comenzó su gran misión. Sócrates no tenía una profesión intelectual propiamente dicha. Quiero decir que no cobraba por enseñar a nadie. Vivía con austeridad, no sabemos bien a qué se dedicaba como fuente de ingresos, pero él no cobraba por pasearse durante el día cuidando el alma de los ciudadanos. Esto era aparte, y así lo dice él mismo en la obra Apología de Platón. Yo no hago otra cosa que ir por la ciudad,
persuadiendo a jóvenes y viejos de que no se preocupen tanto por el cuerpo o el dinero, sino ante todo del alma, pues este era su trabajo. Si lo recuerdan, en el último espacio les estuve hablando de Protágoras y los sofistas, como ellos sí cobraban altas sumas de dinero enseñando la retórica, prometían éxito político y social. ¿Lo recuerdan? Pues Sócrates no hacía nada de eso. Pasó 30 o 40 años paseándose por su ciudad, encontrándose con las personas y haciéndoles preguntas. Con estas preguntas los sorprendía y despertaba sus conciencias. Bueno, los jóvenes quedaban fascinados, pero a los adultos les afectaba, porque les desmontaba falsas seguridades, les conducía a reconocer su propia ignorancia, y especialmente a aquellos que se creían sabios y entendidos, y al final quedaban humillados. Esto se fue haciendo un problema. En tiempos de Sócrates, la enseñanza filosófica era oral, no había facultades ni campus universitario. El ágora era la gran plaza pública de Atenas. Allí ocurría todo: la política, en el auge de la democracia, el comercio, los debates, los encuentros sociales, y Sócrates amaba a su ciudad. Él no tenía escuela, pero sí tenía un método, el conocido como método socrático, la mayéutica. Esta palabra viene del griego y significa literalmente arte de ayudar a dar a luz, arte de la partería. ¿Os acordamos de su madre comadrona? Bueno, pues aparece nombrado así en uno de los diálogos de este genio literario que fue Platón, que además fue discípulo de Sócrates. Con este método, la mayéutica, Sócrates primero fingía ignorancia para preguntarles y les hacía descubrir que no sabían tanto como creían, y después, en lugar de transmitirle conocimientos a la gente como si él fuera un profesor, lo que hacía era acompañarlos en el nacimiento de su propio conocimiento interior, para que la persona descubriera la verdad de sí misma y por sí misma. La mayéutica de Sócrates es un legado vivo. Hoy día la empleamos casi sin darnos cuenta en pedagogía, psicología, acompañamiento espiritual, educación crítica. En la obra Apología de Platón, Sócrates dice algo muy claro, que desde joven tenía una voz interior, que entonces él llama daimon, y esa voz le advertía cuando iba a actuar mal. Nunca le decía lo que debía hacer, pero sí lo frenaba. Muchos pensadores cristianos vieron en Sócrates una intuición natural de lo que es la conciencia moral. Sócrates hablaba de una voz interior que le impedía actuar contra la verdad. No la llamaba Dios, pero sabía que no venía solo de él. Como digo, tuvo discípulos, tuvo muchos amigos, como Platón, que luego lo inmortalizaría, lo convirtió en un personaje central de la filosofía y de la literatura. Le escribió un tríptico socrático: Apología, que era Sócrates ante el tribunal; Critón, que era Sócrates ante su conciencia; Fedón, Sócrates ante la muerte, lo citó como figura destacada en sus diálogos. También habla de él Jenofonte, que lo recuerda como un hombre moral y práctico; Antístenes y Aristipo, que abrieron corrientes filosóficas distintas que nacieron de su método, y bueno, otros jóvenes atenienses que aprendieron a pensar por sí mismos y transmitieron su enseñanza. Pero también tuvo enemigos, entre ellos Aristófanes, que lo ridiculizó en una de sus obras, lo llamaba sofista cuando era todo lo contrario, y lo llamó manipulador de jóvenes. Algunos políticos y ciudadanos que temían que enseñara que la mayoría podía equivocarse o que la autoridad no garantizaba la verdad, y Meleto, Anito y Licon, que lo llegaron a condenar a muerte. En torno a sus 70 años, él tuvo una vida más o menos larga. En aquella época, pues fue acusado de 3 cargos. Se le acusó de no creer en los dioses de la ciudad, de introducir divinidades nuevas y también de corromper a los jóvenes. Pero la causa real era más profunda. Sócrates hablaba de su daimon, esa voz interior: hay algo en mí que me juzga. Él obedece a algo superior a la ciudad de Atenas, y si hay una instancia superior al consenso humano, eso incomoda. Era un hombre que buscaba vivir en verdad, no hacía negocio con ello, austero, honrado, bastante coherente, con sentido del humor.
irónico y por lo tanto difícil de controlar. Era muy libre. Ante estas acusaciones tan graves, sus amigos piden que se escape, pero él no quiso huir. Dijo: no es difícil huir de la muerte, lo difícil es huir de la injusticia. Y fue envenenado con cicuta. Dio testimonio con su vida. No podemos decir que es un mártir cristiano porque él no conoció la fe, no conoció a Jesucristo, no conoció la buena noticia del Evangelio, pero sí murió por no traicionarse. Es un testigo de la verdad. Prefirió la muerte antes que la mentira. Por eso los padres de la Iglesia lo llamaron el más justo de los paganos. Y creo que me recuerda a Jesucristo en algunas cosas, como en la persecución, los cargos presentados contra él. A Jesús le dijeron: este blasfema, dice que es el Hijo de Dios. Y Sócrates dice que tiene conciencia interior y hace una encarnación coherente de la verdad que él conoce. E incluso llega a ser luz y sal, como un evangelizador, en cierta manera, de la verdad, claro, no del Evangelio, porque él siembra allí donde Dios lo planta, en Atenas, y llega a dar la vida por ello. La verdad que impresiona. Pues si antes de Sócrates hablábamos de los presocráticos, veremos que después de él hay un giro definitivo. La filosofía se centrará en el hombre, la ética y la verdad interior. Y me despediré pues con una pregunta al más puro estilo socrático. ¿La verdad vale más que la vida? Hasta el próximo día. Literatura y fe en El hombre de hoy y Dios. La verdad valió más que la vida en el beato Franz Jagerstatter, del que hablábamos el día pasado, y valió la verdad que conocía en su conciencia Sócrates también más que la vida. Desde luego, en su caso, se cumplió, bien cumplido, lo que citaba Ratzinger de Juvenal: no prefirió la propia supervivencia al sentido del honor, no prefirió sobrevivir a perder los motivos de vivir. Bueno, hemos recordado algunos párrafos de este artículo, hemos oído a Cintia, he recordado yo alguna cosa más de Sócrates. A ver, ecos en estas dos palomas que tenemos aquí en la mesa del hombre de hoy y Dios. No sé, yo he anotado un montón de cosas. Ya te veía, ya. Pero bueno, esa frase con la que hemos empezado, ¿no? De que a veces queremos sobrevivir, pero sobreviviendo perdemos el sentido de la vida, ¿no? Pues en ese sentido le contestamos a Cintia que sí que merece perder la vida, ¿no? Por nuestra conciencia o por la búsqueda de la verdad. Y en ese caso me quedaba pensando en una de las cosas que comentabas al inicio, Padre Luis Fernando, sobre cómo precisamente queriendo como disfrutar al máximo de la vida, que es corta y que se acaba, pues hemos llegado como a ese, una desvaloración de la propia vida, pues que es justo lo contrario, ¿no? Que buscando la felicidad, que es el gusto por la vida, hemos llegado a ya ni gustarnos la vida, ya llegar a ese nada sirve, nada vale, ya hasta despreciar incluso la propia vida, pero ya no por un motivo mayor como es la verdad, sino por cualquier motivo o precisamente por una desesperanza que viene de esto, ¿no? Uh-huh. Sí, no solo con lo que decías, Paloma, despreciar la propia vida, sino la vida de los demás cuando suponen un obstáculo para pues que nuestra vida llegue a lo que creemos que es la plenitud, ¿no? Cuando alguien es un obstáculo, lo veremos luego en la película, pues y que parece que nos va a quitar la felicidad porque amamos tanto nuestra vida que queremos mantenerla como nos gusta y al final pues despreciamos la vida de otros, ¿no? A mí me ha gustado mucho esa parte, que luego hablaremos más de ella, yo creo, con la película que traemos hoy, y con lo que decía Cintia de que Sócrates le recordaba a Jesús. Yo había apuntado lo mismo, porque decía que Sócrates paseaba cuidando el alma de los ciudadanos y Jesús es que hace eso, ¿no? Pasear por muchos pueblos, andar y encontrarse con muchas personas que encontraban la sanación en él, ¿no? Hacer preguntas y despertar conciencias, pues es lo que hacía Jesús, contestar a las preguntas, pero también hacer otras y despertar la conciencia, no solo sanar ciegos, sino sanar almas, ¿no? Que buscaban la respuesta a su vida y que no la encontraban. Entonces me ha gustado mucho porque yo lo iba a decir, pero digo, igual me estoy pasando. Hay más coincidencias incluso porque Jesús también enseña muchas veces haciendo preguntas con la mayéutica, ¿no? Sí. Y luego incluso Jesús tampoco escribió el Evangelio, sino que ¿También? Lo escribieron sus discípulos, ¿no? Como ven nuestros oyentes, tengo aquí unas colaboradoras que me están enseñando, porque no había caído yo en todas estas cosas tan interesantes que estáis contando. Pues sí, y él es el que se llama a sí mismo la verdad, pero en efecto no llega diciendo, esto
esto es así, no, sino que pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y por qué dice David dijo el Señor a mi Señor? ¿Y por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Y a través de parábolas, ¿no? Pues que podía haber llegado Jesús y haber dicho todo muy claro, pero dejaba que los otros intentaran comprenderlo, ¿no? Entonces, en vez de contar la realidad como era, pues hablaba en parábolas, hablaba pues para que hubiera un intento por parte de los hombres que le escuchaban de intentar alcanzar esa verdad, ¿no? No solo ponerla en bandeja y ya está. Y fijaos también en esa mayéutica, Sócrates haciendo preguntas, de eso hablaremos un poco más el próximo día, si Dios quiere, intentaba que fuera la propia persona el que descubriera lo que llevaba dentro. Bueno, ¿qué hace Jesús hablando con Nicodemo? Pues también tiene un diálogo y también le dice, hay que nacer de nuevo. También Jesús quiere sacar de ese hombre que buscaba la verdad, que él se dé cuenta de que hay un paso que le permite nacer de nuevo de otra manera que no se esperaba. En fin, en efecto, por eso muchos padres de la Iglesia, lo mencionaba antes Cintia, han visto en él una especie de como de santo previo, ¿no?, al cristianismo, que si hubiera conocido a Cristo seguro que hubiera sido un mártir de ello. Bueno, pero también hoy día, en estos tiempos de tanto ateísmo, hay personas que buscan la verdad, porque Sócrates no se conformaba con lo que estaba de moda, como hacían los sofistas, o con lo que era cómodo. Entonces, aunque sea de una manera breve, porque esto nos daría para, 5 programas de especialistas en filosofía y tampoco es eso, pero 2 palabritas, Paloma, de uno de los... Hay bastantes filósofos que poco a poco han ido descubriendo la verdad también en nuestro tiempo. Sí, a ver si podemos explicarlo un poquito bien, pero ir rápido. Y vamos a contar un poco la historia de Edward Fesser, un filósofo estadounidense, nacido en 1968, y él pues cuenta que sí que en su infancia se acercó al catolicismo por parte de su familia, pero que eso lo abandonó pronto y permaneció ya firme en un campo ateísta hasta que recobró de nuevo su vínculo con la Iglesia, y es como él lo relata en su blog, aunque nosotros pues hemos destacado solamente algunas ideas, ¿no? Y lo cuenta en primera persona. Dice, a finales de los 90, era todavía estudiante, me dieron la oportunidad de enseñar en un curso de filosofía de la religión y también en cursos de introducción a la filosofía. Pues dice que en estos cursos de introducción a la filosofía se quería enfocar en tópicos que fueran de interés para los que no tuvieran un interés general en la filosofía, pues algunos tópicos, ¿no? Puesto que todos tienen algún interés en la religión, incluso en algunos casos el interés es hostil, pero casi todos pues tienen algún interés, ¿no? Pues los argumentos sobre la existencia de Dios le parecieron un buen tópico, al menos para una parte de ese curso, ¿no? Así, pues tenía una razón para revisar esa materia que le había dedicado muy poco tiempo durante muchos años, a la materia de la religión, ¿no? Al principio dice que enseñó ese material como lo hacen muchos profesores, pues diciendo aquí están los argumentos y aquí están pues las falacias que cometen estos argumentos, ¿no? Y sigamos adelante, ¿no? Cuenta que lo hacía así, que sonaba incluso gentilmente despectivo con las cosas de la religión. Y como gradualmente comenzó a ver, pues estaba realmente muy desinformado con estos temas. Dice, los argumentos parecían obviamente estúpidos, pero sin embargo, personas que históricamente los habían presentado obviamente no eran estúpidas. Entonces ya se puso pues con este tema, le pareció un poquito más adelante intentar dar alguna buena pasada a estos argumentos de la existencia de Dios y permitir que los estudiantes entendieran por qué alguien podría haberlos alguna vez aceptado, ¿no? Y a partir de aquí van nombrando a filósofos sus argumentos, pero nos centramos sobre el contenido sobre el que reflexiona. Dice que empezó a leer filósofos, a pensar más acerca también de los argumentos de la existencia de Dios, que esas preguntas, ¿qué causó a Dios? ¿Cómo sabemos que el universo tuvo un inicio? Etcétera, pues que para él en un inicio no eran realmente objeciones serias. Pero había quien los vinculaba con preguntas filosóficas innegablemente serias e importantes. Por ejemplo, ¿debemos considerar al mundo como explicable o no? Y si la respuesta es positiva, pues parece plausible que algo como Dios, o al menos el Dios de los filósofos, debe existir. Y ya no parecía infantil preguntarse si acaso podía haber tal explicación. Cuenta que hacía mucho tiempo que él no estaba consciente de este tipo de argumentos. Dice, la diferencia era que cuando había pensado por primera vez acerca de ellos años atrás, lo había enfocado como alguien que tuvo un trasfondo religioso y quería ver si acaso había algún argumento de la existencia de Dios que fuese realmente persuasivo. La idea de que el universo solo está ahí y eso es todo, me había parecido suficiente. No estamos forzados racionalmente a aceptarlo.
pero ahora me acercaba ya como un naturalista en sentido filosófico que intentaba dar a mis alumnos una razón para ver los argumentos como algo en lo que al menos valía la pena pensar por el tiempo de 1 o 2 clases. Ahora estaba ya en el rol de abogado defensor en vez de acusador, pero un abogado defensor que no tiene interés directo en la absolución de su cliente. Y así podía tratar todo el asunto ya como un ejercicio filosófico. Dice, siempre podías decir que no había una explicación final y tal vez no hay forma de probar lo contrario, pero ¿es realmente verdadero? ¿Es incluso más plausible pensar eso que pensar que hay una explicación? Dice también que filósofos parecían tomarse este asunto muy seriamente y por lo tanto pues él pensó que podía ser interesante. Y llegó a Tomás de Aquino y cuenta, en la cúspide de mi etapa de joven e imprudente ateo, había tomado una clase sobre filosofía medieval con el difunto John Cronquist, un profesor ateo que era absolutamente despectivo del cristianismo. Él era una de las personas más inteligentes y cultas que he conocido nunca, dice, y me gustaba mucho. Una de las cosas extrañas e interesantes de ese curso, sin embargo, era el respeto con que Cronquist trataba a algunos de los medievales, especialmente a Santo Tomás de Aquino. Trataba el material como algo a lo que valía la pena tomar un semestre para intentar comprenderlo. En ese tiempo archivé las ideas de Aquino como meras curiosidades, pero pienso que su ejemplo me permitió años más tarde dar un segundo vistazo a Tomás de Aquino mientras preparaba materiales para el curso. Así comencé a cambiar lentamente a medida que leía más acerca de los argumentos y a incluir esos materiales de Santo Tomás de Aquino en mis lecciones. La forma en que yo y muchos otros filósofos tendíamos a leer las 5 vías de Santo Tomás, los argumentos filosóficos que buscan demostrar la existencia de Dios, pues como gradualmente me di cuenta, estaba muy distorsionada. El efecto inmediato fue que encontré una forma de enseñar las 5 vías sin parecer que ponía patos en una bañera para que los estudiantes les dispararan. Todavía no estaba de acuerdo con los argumentos, pero al menos enseñarlos era interesante. Y ahora dice, no sé exactamente cuándo todo hizo clic. No hubo un evento único, sino una transformación gradual. A medida que enseñaba y pensaba sobre los argumentos de la existencia de Dios, pasé de pensar estos argumentos no sirven a estos argumentos son un poco mejores que el crédito que reciben. Y luego estos argumentos son de hecho interesantes. Eventualmente me sorprendió. Oh, vaya, después de todo, estos argumentos son correctos. Poco a poco pues los aceptó y dice que ya incluso hacia el verano de 2001 se encontró intentando hablar con el cuñado de su esposa, un físico escéptico, sobre este tema y queriéndole dar los méritos del teísmo religioso, ¿no? Pasó también pues a ser como Sócrates o a intentarlo que otros también dieran a luz a esa verdad. Bueno, pues esa mayéutica, que en este caso fue él mismo, con sus profesores, con sus libros, pero no se paró, no dijo, bueno, mira, esto lo piensa que ya todo el mundo, ¿para qué vamos a complicarnos la vida? Si fue coherente con su búsqueda de la verdad, como le hubiera enseñado Sócrates. Así que, pues muy interesante ese proceso y ojalá todos lo hiciéramos. Pero claro, ¿sabéis lo que pasa? Que si uno razona sobre algo que, bueno, pues si existen o no los extraterrestres, pues no va a cambiar mucho mi vida, pero si razonan algo que tiene consecuencias morales, la cosa se complica. Por eso en el artículo varias veces citado de Joseph Ratzinger hablaba de ese aspecto, ¿no? Y decía cómo también la razón práctica implica, digamos, una comprobación, como se hace con la razón experimental. Ahí en ese campo físico, pues son los experimentos que se hacen en un laboratorio. Dice, hombre, eso no es así en el campo de la moral. Pero sí, cuando tú miras una visión de conjunto de la historia, se ve qué decisiones éticas hacen bueno al hombre, a la sociedad, contribuyen a la vida, a la felicidad, a la justicia y cuáles no. Y en ese artículo, Joseph Ratzinger hablaba de consecuencias del mundo moderno, entre otras muchas, de las negativas, se entiende, como la droga, el terrorismo y el aborto. Y desde que escribió ese artículo hasta ahora se ha generalizado de tal manera y justificado de tal manera que hasta ya es un derecho, y el que no quiere colaborar a ese supuesto derecho es el que comete un delito, que viene muy bien la película basada en una historia absolutamente real que nos trae hoy Paloma Méndez. Pues sí, es la película Unplanned, que se publicó en el año 2019, está dirigida por Chuck Konzelman y Cary Solomon, y es la historia real de una mujer estadounidense que se llama Abby Johnson, que durante bastantes años fue una de las directoras más jóvenes y más excelentes, digamos, de las clínicas Planned Parenthood. Planned Parenthood es la principal organización en Estados Unidos que se dedica a la práctica de abortos, y he sacado algunos datos para hacer
hacernos un poco la idea, en el año fiscal 2023-2024 practicaron 402.230 abortos al año. Para aterrizarlo, eso serían como 1.100 al día, 46 abortos la hora. Bueno, pues Abby Johnson se encuentra a través de la universidad, lo vamos a ir viendo en la película, con esta organización, trabaja en ella hasta que tiene un encuentro con una serie de circunstancias de una chica que aborta en uno de esos centros, y esa experiencia, lo que ella ve y experimenta allí, le cambia la vida y le hace pasar al lado completamente contrario, que es el mundo pro vida, y ahora se dedica a visibilizar un poco lo que sucede en los centros de abortos y luchar por la vida de los no nacidos. Entonces, vamos a traer varios cortes. Empezamos hoy con la película porque da para mucho, entonces vamos a traer los primeros años de la vida de esta mujer, Abby Johnson. En concreto, la película empieza cuando ella es muy joven, va a la universidad, y ahí es donde entra por primera vez en contacto con Planned Parenthood, porque tienen ahí como unos stands en la universidad. Además es como muy rosa, muy majas las chicas, genial, los derechos de la mujer y el aborto nadie lo quiere, pero bueno, pues es que tiene que ser legal, porque pues si no, bueno, le hemos oído de esto mucho, ¿no? Y la convencen un poco de, bueno, que esto es muy guay, que esto está genial. Mientras tanto, ella pues empieza a salir de fiesta, ¿no? Pues se va de casa, tiene 18, 19, 20 años, vive allí en la universidad, se va de fiesta, conoce chicos, empieza una relación poco seria con un chico de la universidad. Y aquí empieza el primer corte, porque en esa serie de relaciones con el chico se queda embarazada. En la universidad pasé de aburrida chica de provincias a fiestera. En un momento. Ahí, básicamente, desde que dejé la casa de mis padres. Mark vivía en mi edificio. Empezamos a quedar. Nada serio. Hasta el día en el que vi 2 rayitas en mi prueba de embarazo. Tranquila. No pasa nada. Todo está bien. Iremos a una clínica para arreglarlo. ¿Cómo que arreglarlo? Conozco un sitio en Houston. ¿Qué tipo de sitio conoces en Houston? Naturalmente, ni Mark tenía los $500 para poder hacerlo, ni yo tampoco. Solicité mi primera tarjeta de crédito mientras pensaba, no puedo contárselo a mis padres. No pueden saber que practico sexo y que estoy embarazada. Fuera de la consulta no había nadie, pero la sala de espera estaba llena. Mi siguiente recuerdo soy yo misma tumbada sobre una mesa, los pies en unos estribos y una presión insoportable en el abdomen. Recuerdo que podía oírme gemir, pero como algo lejano. Todo va bien, tienes que relajarte. Sentada sobre una dura silla de plástico, me desperté inclinada hacia adelante. Junto a mí estaban las chicas que habían coincidido conmigo en la sala de espera. Miraban fijamente al suelo, mientras rodeaban con sus brazos sus vientres. Algunas lloraban tímidamente. Nos dieron unas galletas. Metí la experiencia en una caja y la escondí en un oscuro rincón de mi alma, como si nada hubiera pasado. Bueno, este primer corte introduce muy bien la situación en la que se encuentra esta chica. Es una chica universitaria, es muy joven y bueno, pues es una situación que seguro que muchos oyentes pueden llegar a identificarse o conocer a alguien que ha pasado por esto, porque al final, bueno, pues ese no pasa nada, todo está bien. Parece que el chico incluso le parece bien, ¿no?, con el tono de voz que utiliza, pero de repente su solución es arreglar el problema. Y además es muy bonito porque a mí este corte me gusta mucho y es muy inocente, no sabe ni a qué se refiere al principio, ¿no? Y cómo de esa inocencia enseguida pasa a endeudarse, a llevarlo sola porque no puede hablarlo con sus padres. Ahí está un poco la conciencia, ¿no? El saber que está mal y no poder decirlo a la gente que más te quiere porque sabes que van a decirte, oye, esto está mal, y entonces te enfrentas a la realidad y muchas veces pues no estamos dispuestos, ¿no? Estaba pensando, por relacionarlo un poco con lo que hemos hablado de Sócrates, como él con las preguntas hacía descubrir a las personas que no sabían realmente tanto, ¿no? Y muchas veces cuando pues una chica se ve pues abocada, vamos a decirlo así, a terminar en una clínica de estas, que es pues algo además, como lo cuenta, ¿no?, horrible,
muchas veces ha llegado allí sin descubrir que realmente no sabía tanto, no sabe ni cómo ha llegado ahí, ni cómo ha llegado a esa situación, ni en qué momento, ¿no? Y bueno, también ver que es importante pues conocer que todas las cosas que hacemos o todo lo que ocurre tiene unas consecuencias, no sé cómo decirlo. Y las consecuencias no se quedan solamente en voy y aborto, no pasa nada, lo vamos a arreglar, le dice el chico. No, esto va a tener unas consecuencias, a lo mejor no se ve en ese momento, pero se verá más adelante, ¿no? Todo lo que hacemos pues no es ala, ya está hecho, ¿no? Hay que pensarlo un poco más, pero descubrir también en nosotros mismos que realmente sabemos mucho menos de lo que creemos, como decía Sócrates. Es también lo que decía Ratzinger de que se van comprobando luego, personalmente e históricamente, las consecuencias. Bueno, pues esta película tiene una música de fondo y hay una canción que realmente refleja el problema de fondo, ¿verdad, Paloma? Sí, esta canción nos va a hacer un poco de spoiler, adelanto del final de la película, pero es muy bonita y se llama Unplanned, igual que la película, es del artista cantante Matthew West, que es un autor cristiano y bueno, pues es que habla de esto, ¿no? De la luz que otorga la verdad ante una realidad tan dramática y que se enfrenta normalmente con mucha desinformación como es el aborto. Y en concreto, pues si no entiendo mal la letra, pues está refiriéndose a alguien que ha nacido, que se ha superado esa tentación del aborto y ha nacido una obra maestra. Escuchamos. I'm looking at a masterpiece. I'm staring at a work of art. I'm listening to a symphony in every beat of your tiny heart. You used to be a choice to make, but now I think you've chosen me. 'Cause I see 10 fingers, 10 toes, 2 eyes, and I know this is meant to be. Oh, I don't believe in accidents. Miracles, they don't just happen by chance. As long as my God holds the world in his hands, I know that there's no such thing as unplanned. Estoy contemplando una obra maestra, estoy contemplando una obra de arte, estoy escuchando una sinfonía en cada latido de tu pequeño corazón. Antes eras una elección, pro-choice, que había que tomar, pero ahora creo que tú me has elegido a mí porque veo 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, 2 ojos y sé que esto está destinado a ser. No creo en los accidentes, los milagros no ocurren por casualidad. Mientras Dios sostenga el mundo en sus manos, sé que no hay nada que no esté planeado. By chance, as long as my God holds the world in his hands, I know that there's no such thing as unplanned. Yeah. Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Escuchando de la banda sonora de Unplanned, una canción del mismo título, Matthew West, que está hablando de una niña que nace
pues al final de la película, que ya llegaremos ahí, pero de momento menuda letra esta canción, Paloma, espectacular. Sí, yo me quedo con lo que hablábamos antes, ¿no? De esa ansia de querer dominar nuestra vida y que sea como queremos, y por eso renunciamos a por lo que merece la pena vivir, y en contraposición esta canción dice que pensé que esto era el final de mi historia, que naciera alguien que me rompiera los esquemas, pero ahora solo veo el futuro, ¿no? Y esta canción me parece preciosa, a mí me emociona mucho. Sí, no me extraña, ¿verdad, Paloma Niño? Y lo contrario a esto de querer dominar nuestra vida, pues la frase que dice: mientras Dios sostenga el mundo en sus manos, sé que no hay nada que no esté planeado, ¿no? Que al final, pues todo es mucho mejor dejándolo en las manos de Dios, ¿no? Y no complicándonos o queriendo solucionar nosotros muchas veces las cosas, aunque nos parezcan tan complicadas, como en muchas ocasiones son así. Pero bueno, tampoco podía dejar de pensar en tantos testimonios que he conocido de mujeres que han salido adelante con sus embarazos de unas formas muy complicadas, con unas dificultades muy grandes, pero como ninguna se ha arrepentido de eso, ¿no? Y lo que dice la frase aquí también: en lugar de preguntarme quién podrías haber sido, que es mucho más doloroso, me pregunto quién vas a ser. O lo que dice al inicio: estoy contemplando una obra maestra, una obra de arte, una sinfonía, ¿no? O sea, estas madres pues nunca se han arrepentido, por muy difícil que haya sido, y gracias a Dios también hay ayudas para que puedan salir adelante, y sin embargo, cuando desgraciadamente pues hemos llegado a cometer un aborto, muchas veces pues sí que trae ese arrepentimiento, ¿no? Y ese dolor que bueno, pues también está en las manos de Dios cuando no se ha podido evitar o realmente estamos realmente arrepentidos, pero bueno, trae mucho dolor, ¿no? Entonces, pues no sé, que siempre, como dice, cada vida merece una voz y cada niño una oportunidad, ¿no? Y se ve pues también mucha esperanza en esta canción. Siempre he oído también, cuando ven niños de la edad que tendrían aquel al que abortaron, pues les toca mucho. Y aquí, en cambio, pues dice: lo roto se convierte en hermoso, te veo justo delante de mis ojos, y cada uno de tus respiros es el destino que el amor ha traído a la vida. Muy bonita. Ya te veo, muy tocada. Bueno, pues como nos pasa demasiadas veces, nos ha ido el tiempo y no hemos hecho más que empezar con la película, porque es que ahí hay que advertir que no escarmentó de esta, porque como tampoco sabía la verdad, porque se le había negado conocer realmente lo que era el aborto, se le había engañado. Entonces, bueno, pues veremos que sigue habiendo problemas, pero bueno, Dios va sacando adelante la historia y llevándonos, como acaba de decir también Paloma Niña, al arrepentimiento. Si buscamos la verdad, si buscamos a Dios, acabaremos encontrándole también dentro de nuestro corazón. Conócete a ti mismo, pero mejor conoce a Dios y desde Dios a ti mismo. Y por eso seguiremos con esta película, pero lo que sí que vamos a hacer ahora, Paloma, es conocer o profundizar en esta clave de ese conocimiento desde Dios a través de una canción. Y ese conocimiento del que hablaba Sócrates, ¿no? Del daimon, de la conciencia, del interior. Pues vamos a escuchar esta canción, Conocerte a ti, para conocerme a mí. Es del grupo GESET, que es el nombre de un popular ministerio de música católica de Monterrey, en México, con más de 40 años de trayectoria y una misión pues para adorar, para evangelizar también con su música, para la alabanza. Y bueno, pues creo que esta canción puede ser un buen colofón para el programa. Me llamaste a la vida en tu mente y corazón. Me creaste a tu imagen como fruto de tu amor. Para amarte y conocerte mi historia comenzó. Tu proyecto, oh Padre, es mi mayor pasión. ¿Para qué me creaste? Te pregunto, Señor. Pues mi anhelo más grande es hacer tu voluntad. Descubrirme contigo y a tu lado crecer. Conocerme plenamente y amar tu amistad. Conocerme a mí para conocerte a ti, pues me hiciste a tu imagen y eres tú mi creador. Valorando en mí a mi divino autor, demostrándolo en mi vida y en mi decisión. Manantial brote en mí de belleza y grandeza, y que mis sombras oscuras sean oportunidad de seguir moldeando tu obra maestra, instrumento de tu amor para la humanidad. Tu
pues me hiciste a tu imagen y eres tú mi creador, valorando en mí a mi divino autor, demostrándolo en mi vida, en mi decisión. Conocerme a mí para conocerte, pues me hiciste a tu imagen y eres tú mi creador, valorando en mí a mi divino autor, demostrándolo en mi vida y en mi decisión. Conociéndonos, entramos en nuestro interior, cosa que hacía Sócrates, la verdad está dentro, decía San Agustín, pero por otro lado, conociendo a Dios revelado en Cristo, es en Él, realmente solo en Él, donde conocemos qué es el hombre, qué está llamado a ser, a darle la vida, porque hay un amor más grande que nos sostiene, un amor desde esa concepción del niño en el seno de su madre, que hace que venga ese gran milagro. Y entonces la vida es sagrada y vale la pena por muchos problemas que haya. Pero si falta el fundamento, si falta la objetividad de Dios, de la verdad, de la belleza, entonces la vida se convierte en una lucha del más fuerte sobre el más débil. Es la lucha de la selva. Esto es lo que no quería Sócrates en su falta de todavía de la fe cristiana. Esto es lo que llegó a su plenitud en la verdad hecha carne, en el amor hecho corazón de carne, en Jesucristo. Bueno, pues hemos tenido un programa que seguirá esta película, ¿verdad, Paloma Méndez? Que sí, vamos, estamos ya... Yo me he quedado con las ganas, es que no nos ha dado tiempo a nada, pero así es la vida, no pasa nada. El próximo día, tiempo especial para la película. Vale. Gracias, Palomita, Paloma Niño. Seguiremos también conociendo testimonios de nuestro mundo de hoy, ¿verdad que sí? Sí, el próximo programa pues traemos otro testimonio. Ay, ¿cómo se llama el próximo programa? Pues el próximo programa que tenemos ahora es En Busca de Sentido, con Bárbara Meca, y seguro que también trae testimonios de este tipo. No lo dudes, no lo dudes. Y seguro que también vosotros nos contáis algo en esta semana, que hay muchos caminos para hacerlo cada vez más. El Facebook, el correo electrónico y desde hace unas semanas esas cosas que llamáis Instagram, TikTok y todo eso, ¿verdad? Eso es, porque Radio que son María súper guays, que son súper están todas las redes sociales. Y flipan, ¿verdad? Sí. Están muy guays, sobre todo pues hay muchas personas que a lo mejor no nos siguen en Facebook, pero sí siguen a Radio María en Instagram, y por ahí también pueden ver pues las publicaciones que ponemos de este programa, y esperamos por ahí vuestros comentarios. Y también en lo tradicional de siempre nuestro, en el Facebook del Hombre de Hoy y Dios, y en el correo electrónico elhombredehoydios@radiomaria.es. Y queridos oyentes, el próximo programa es el miércoles de ceniza, comienza la Santo Cuaresma, irnos preparando. También este programa nos ayudará, claro que sí. Hasta entonces, si Dios quiere. Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.